Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los cursos en español del Foundation Center. Soy Inés Sucre y me desempeño como bibliotecaria en el Foundation Center en Nueva York. Hoy les presentamos principios de la redacción de propuestas. Nuestro propósito en este curso es ofrecer una clara explicación de los pasos a tomar en la preparación, entrega y seguimiento de una propuesta de proyecto presentada ante fundaciones privadas y corporaciones donantes. Primero, un poco acerca del Foundation Center. Nuestra misión es fortalecer el sector sin fines de lucro, promoviendo el conocimiento de la filantropía y difundiendo información sobre las instituciones filantrópicas en los Estados Unidos y en el mundo entero. Publicamos la más completa base de datos de instituciones filantrópicas en Estados Unidos y poco a poco estamos añadiendo fundaciones donantes y otras organizaciones del mundo entero. También llevamos a cabo programas de investigación sobre el sector social y filantrópico. Tenemos un programa de servicios de capacitación para organizaciones sin fines de lucro y tenemos una red de bibliotecas y centros de aprendizaje en los Estados Unidos y en otros países. Publicamos libros sobre la gerencia de organizaciones, sobre la procuración de fondos y en español publicamos Guía para escribir propuestas del Foundation Center, una excelente guía para aprender a escribir este tipo de documento de propuestas de financiamiento para proyectos. Ahora, en este curso se divide en varias secciones, pero en general esto es lo que vamos a cubrir. Empezaremos por las preparaciones preliminares que se realizan antes de empezar a redactar la propuesta en sí. Después sí hablaremos en detalle sobre los componentes de una propuesta de proyecto y el proceso de redacción y preparación. Sigue una explicación del paquete de la propuesta y de su envío a las entidades donantes. Y con esos pasos bien explicados, hablaremos del seguimiento que se le tiene que hacer a la propuesta para que tenga éxito. Ahora aquí ven que la elaboración de una propuesta de financiamiento exitosa depende de estos pasos que representamos en este esquema del proceso completo. Primero, la planificación. Se entiende que en esta etapa inicial del proceso se reúnen los directores y el personal involucrado en el proyecto para tomar decisiones y desarrollar el concepto general del proyecto. La investigación es el siguiente paso, y ya con las decisiones tomadas acerca del proyecto y el diseño del proyecto bien concebido, también vamos a hablar de eso más adelante, viene la etapa de investigación de fuentes de financiamiento para el proyecto. Ahora hablaremos de la importancia de este paso más adelante también. En la etapa de la redacción, con el proyecto ya bien desarrollado y concebido y las posibles fuentes de financiamiento en su mayoría identificadas, se puede pasar al paso de la redacción del documento que representa su propuesta de proyecto. Por último, la comunicación es el paso que sigue. Y ya van a ver, es el de crear vínculos de comunicación entre su organización y las fundaciones donantes que posiblemente ofrezcan su apoyo. Este paso puede ocurrir, de hecho, en cualquier momento dentro del proceso. Lo más importante de este esquema que ustedes ven acá es que muestra que la procuración de fondos ante instituciones donantes es un proceso integral en el cual cada etapa es necesaria. No se pueden saltar ninguno de estos pasos, ya que cada uno representa una etapa crucial en la elaboración y desarrollo de una buena propuesta. El documento en sí o la propuesta, el documento de propuesta, no es lo más importante, aunque a veces lo parezca. El éxito de la solicitud yace en hacer cumplir o haber cumplido con cada etapa del proceso. Ahora, la etapa preparativa, esa etapa inicial, incluye tanto la planificación y desarrollo del proyecto como la búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento. Para empezar, utilicen estas tres preguntas para hacer una autoevaluación de sus organizaciones.
y también para evaluar a su organización desde el punto de vista de la fundación donante. Porque las fundaciones donantes se harán estas preguntas también, especialmente la primera. ¿Está lista su organización para solicitar fondos? ¿Es viable y confiable? Las fundaciones donantes buscarán casi siempre características primero legales muy específicas para las organizaciones que les interesan. Para organizaciones establecidas en Estados Unidos, esto significa estar clasificada bajo o como 501c3, la designación bajo el Código Regulatorio del Fisco de Estados Unidos, que es el IRS, que indica que la organización ha recibido el reconocimiento como organización benéfica exenta de impuestos federales por esta agencia federal. Este tipo de organización en Estados Unidos se denomina Public Charity, el equivalente a una organización civil o benéfica. Para organizaciones constituidas fuera de los Estados Unidos, tengan la documentación necesaria para demostrar que son organizaciones del sector social debidamente reconocidas como tales por una agencia regulatoria dentro de su país. Ahora, las fundaciones, además de esas características legales, también buscarán trayectoria de trabajo, servicios y experiencia en proveer el tipo de programa o de servicios que la organización propone en su propuesta. Si cumplen con estos anteriores criterios de las fundaciones, también tendrán que decidir sobre lo siguiente. ¿Cuáles de sus servicios o programas de su organización está mejor adaptado para presentar ante fundaciones donantes en forma de propuesta? También consideren qué tipo de apoyo específico buscan para poder ofrecer sus servicios o programas. Claro, sería fácil si pudiéramos pedir apoyo para las operaciones en general, incluyendo nuestro proyecto de la organización. Pero las fundaciones donantes tienen mucho más interés en sus programas y específicamente en vincularse con los servicios que ustedes ofrecen a la comunidad, y por eso su apoyo va directamente a estos proyectos, no necesariamente para apoyar las operaciones en general de su organización. Por eso mismo, el curso del Foundation Center se enfoca en la redacción de una propuesta de proyecto. El tercer elemento que ven ustedes acá, que debemos considerar en esta etapa inicial o etapa en la cual tomamos decisiones, es el factor tiempo. Calculen el tiempo que sus organizaciones tienen disponible para dedicarle a la investigación, a la redacción y la presentación de una propuesta. Añádanle a ese número de horas, número de meses, número de semanas, a también el tiempo que van a tomar las fundaciones donantes, que se tardarán ellas en revisar, evaluar y tomar decisiones sobre todas las propuestas que les llegan. Eso puede tomar unos meses más. Entonces, esto quiere decir que sus proyectos propuestos en la propuesta que ustedes van a mandar a fundaciones podrían tomar entre 6 y 12 meses para recibir una respuesta sobre el financiamiento de ese proyecto. Entonces, tengan eso en cuenta cuando, primero, tomen decisiones y segundo, para calcular en sus presupuestos el dinero para este tipo de proyecto. Ahora, después de pasar por esta autoevaluación y en el momento de decidir vamos a solicitar fondos de fundaciones privadas, empieza la etapa de planificación. Esta etapa se caracteriza por la acumulación de datos en 3 aspectos claves de su propuesta: el concepto, el programa o proyecto y los gastos o costos del proyecto. La información que recopilen y tendrán que pedir datos de todos los involucrados en la planificación y diseño del proyecto los ayudarán a armar lo siguiente, y es importante armar este bosquejo de su proyecto antes de empezar la redacción de la propuesta en sí. La primera etapa es el diseño del proyecto.
se van a asegurar que su programa o proyecto encaje de forma natural dentro de la filosofía y misión de su organización. También que tenga metas claras y propósitos claros, y también que presenta un planteamiento sólido acerca de la necesidad que afrontará su programa. Que esta necesidad esté clara y que es una necesidad importante y ayuda a cumplir con la misión de su organización. La información que recopilen también los ayudarán con el diseño de su programa o proyecto. Para lo siguiente, planear todas las actividades del proyecto y cómo llevarán a cabo esas actividades. También con qué personal, empleados y voluntarios tendrá que contar este proyecto y cuánto tiempo tomará el proyecto o programa, es decir, una cronología del proyecto. Por último, van a poder definir con la información recopilada lo que esperan ustedes que pase como resultado de su proyecto y cómo evaluar si está cumpliendo con estos objetivos la organización con este proyecto. Con la información acumulada sobre los aspectos principales del proyecto que acabamos de describir, podrán también definir cuánto costará el proyecto y van a poder recopilar cálculos y datos financieros de varias fuentes de información. Por ejemplo, pueden utilizar los recursos del Internet y otros recursos para averiguar y comparar precios por insumos y servicios para sus proyectos. Ahora, ya definido en forma global los aspectos importantes de su programa, también van a entrar ahora en la etapa de investigación. Con los datos que tienen sobre el proyecto y sobre su organización, podrán investigar varias fuentes de financiamiento. Van a investigar e identificar a entidades donantes con intereses filantrópicos similares a los de su organización. Primero, por áreas de interés, es decir, por lo que hace su organización, por lo que tiene por propósito su proyecto. Y esto puede ser varias categorías, es decir, áreas de trabajo, campos de investigación, temas, poblaciones, nacionalidades, países. Todo esto ustedes lo van a investigar en la sección de la base de datos de áreas de interés o fields of interest de las fundaciones donantes. También van a investigar por enfoque geográfico, que en la base de datos de Foundation Directory Online se llama Geographic Focus. Y aquí van a ver las preferencias y prioridades por región geográfica de las fundaciones donantes. Esto incluye los estados dentro de Estados Unidos y también la categoría internacional para las fundaciones que tienen intereses fuera de Estados Unidos para sus donativos. También van a investigar por tipo de aporte o apoyo financiero que ofrecen las fundaciones. Y ustedes van a poder conseguir fundaciones que puedan ofrecer el tipo de apoyo que ustedes necesitan. Por ejemplo, pueden buscar fundaciones que suelen hacer aportes para el tipo de actividad que ustedes piensan desarrollar. Por ejemplo, desarrollar un proyecto nuevo o también para apoyo para lo que necesitan para cumplir con sus metas. Por ejemplo, capital semilla, equipo de oficina, equipo de computación, ese tipo de apoyo y ese tipo de términos de investigación. Ahora, al hacer este tipo de investigación, los ayudarán a conseguir correspondencias entre sus organizaciones y las entidades donantes que tenemos nosotros en este directorio electrónico. Para realizar esta investigación detallada y completa de fundaciones donantes en Estados Unidos, pueden utilizar directorios impresos, incluyendo el Foundation Directory, el directorio impreso del Foundation Center, que se viene publicando anualmente desde el 1960. Foundation Directory Online es la versión en línea electrónica del directorio del Foundation Center y es una versión completa que incluye a todas las fundaciones donantes en Estados Unidos, incluyendo las fundaciones corporativas, las fundaciones y las fundaciones comunitarias, además, por supuesto, de las fundaciones privadas. También pueden utilizar las páginas web de las fundaciones donantes,
pero tengan en mente que muchas fundaciones no tienen una presencia en Internet, así no tienen sitios web. Entonces, tengan eso en mente cuando hagan sus investigaciones. Lo que sí tienen todas las fundaciones donantes es este formulario o informes financieros para el IRS, para el fisco de Estados Unidos, que se llaman formularios 990 PF o 990, en los cuales las fundaciones tienen por requisito o por obligación hacer una lista completa de las organizaciones a las cuales otorgaron donativos. Es decir, una lista completa de donativos de las fundaciones por ese año. Ahora, como ven ustedes acá, tenemos cursos de capacitación en el Foundation Center para ayudarlos a utilizar estos recursos que acabo de nombrar y para hacer una investigación exhaustiva y para así poder identificar las fundaciones donantes más adecuadas para sus organizaciones. Aquí tienen los dos cursos, Principios de la Búsqueda de Fondos y Estrategias para la Investigación de Fundaciones Donantes. Los dos están en nuestro sitio web que se llama GrantSpace y al final del curso les voy a enseñar dónde están todos estos. Ahora aquí llegamos a la segunda parte de la presentación, que son los componentes de una propuesta de proyecto y los pasos a tomar para preparar y enviar una propuesta de financiamiento a fundaciones privadas y corporaciones donantes. Empecemos con un vistazo a este esquema. Representa los componentes tradicionales y esperados de una propuesta formal de financiamiento y la secuencia de estos componentes dentro de esa propuesta. Esta configuración es lo que la mayoría de las fundaciones esperan recibir cuando piden una propuesta de proyecto, es decir, en inglés, un proposal. Es el largo aproximado de 10 páginas. La proporción de las distintas secciones de la propuesta, de esta configuración, el largo de cada sección es también lo esperado por las fundaciones. Y con este esquema es posible armar, y es una buena idea, armar una propuesta modelo para su proyecto, la cual podrán modificar para cada fundación donante en su lista de posibles fuentes de apoyo. Rápidamente, los componentes son los siguientes. Primero, la portada, muy importante, la información que se incluye aquí, muy claramente debe incluir el nombre de la organización, también el nombre del proyecto específico, el nombre de la fundación a la cual va dirigida la propuesta, el periodo de duración esperada del proyecto o también del aporte o donativo de la fundación, el nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono de la persona encargada de entregar la propuesta. El índice hace más fácil el manejo del documento y es una página que viene directamente después de la portada, pero suele no ser necesario, no tener que incluirse si la propuesta es muy corta, menos de 5 páginas. El segundo elemento es el resumen ejecutivo, el Executive Summary. Se incluye siempre, no se debe confundir con una introducción porque no es una introducción, de verdad es un resumen de cada sección de la propuesta. Se suele escribir de último y el largo es casi siempre una página. Sigue el cuerpo de la propuesta que incluye lo siguiente: la explicación de la necesidad a la que responde su proyecto, 2 páginas, la descripción del proyecto que su organización presenta como solución al problema, es el contenido más importante y largo de la propuesta, son 3 páginas, y también tenemos la información sobre su organización que debe incluir en una página. Y después eso viene seguido por una conclusión a su propuesta, una conclusión a su argumento o el caso de su propuesta. Son 2 párrafos. También ahora sigue el presupuesto de este proyecto. Ya hablaremos cómo se prepara el presupuesto. Generalmente es de una página el presupuesto. A veces son 2 páginas si se incluye una descripción o explicación del presupuesto. Hablaremos de eso en unos momentos. También están los materiales adjuntos
que se incluyen en el paquete de propuesta. Hablaremos de qué debe incluir en estos documentos y, más importante, qué debe dejar fuera de la propuesta más adelante. Aquí les presentamos un proyecto hipotético, proyecto intercambio de sabiduría, para mostrar los pasos en la preparación de una propuesta de proyecto y el contenido de dicha propuesta. Aquí tenemos el esquema de una propuesta. Sugerimos comenzar por escribir un borrador como este siempre, tomando los puntos clave y los componentes principales de su proyecto y armando una secuencia lógica con información esencial. Ven que hemos dividido nuestra propuesta en los componentes generales que acabamos de nombrar y hemos colocado cada uno de ellos en la secuencia sugerida anteriormente. Esto ayuda a organizar ideas y muestra cómo fluye una sección a la otra. Cada componente de la propuesta representado en este borrador está acompañado solo con información esencial y necesaria. De esta manera, no solo tenemos una secuencia lógica representado en este borrador, sino el marco de los aspectos más importantes del proyecto. Este borrador también le puede ser útil cuando se ponga en comunicación más adelante con entidades donantes para hablarles de su proyecto. Este borrador puede servir como guión para la conversación, un guión que los ayudarán a mantener el enfoque durante conversaciones telefónicas que suelen ser breves. Ya vamos a desglosar este esquema en unos minutos. Ahora, tenemos otras sugerencias para el proceso de redacción. Para muchos, incluyendo los oficiales de fundaciones donantes, el que su proyecto tenga un nombre memorable y específico es importante. Pónganle nombre a su proyecto y utilicen el propósito principal del proyecto para crear o desarrollar ese nombre. Escriban de forma clara y concisa. Quizás esta es la sugerencia más importante. En vez de depender de largas descripciones y de detalladas explicaciones, resalten la acción, es decir, lo que harán y lograrán con su proyecto. No utilicen vocabulario demasiado técnico o jerga profesional, porque su lector es capaz de no entender ese tipo de vocabulario. Y no es agradable tener que buscar el significado de sus palabras para poder entender lo que ustedes quieren decir. Siempre piensen en el lector. Hagan lo posible para que su propuesta sea fácil de leer, comprender y, lo más importante, que sea convincente. Revisen la gramática y ortografía. Tengan en cuenta que casi todas las fundaciones van a querer recibir las propuestas en inglés. No se preocupen, pueden escribir la propuesta en los primeros pasos en español y después traducirla, no es ningún problema. Y sí, por supuesto, existen algunas pocas fundaciones que reciben propuestas en otros idiomas, incluyendo el español. Hagan que alguien vinculado a su organización, pero no quizás directamente con este proyecto, lea la propuesta con el presupuesto y la critique. Sus preguntas, sus comentarios, sus críticas podrían indicarles el tipo de problemas o el tipo de preguntas que tendrá la fundación donante cuando ustedes entreguen la propuesta. Entonces, es muy importante ese último paso. Dense tiempo necesario para escribir, para revisar y para reescribir. Al terminar el documento, déjenlo a un lado por una semana y vuélvanlo a revisar después de una semana. En ese momento podrán ver más claramente si el argumento que ustedes están formando o están proyectando en su propuesta es convincente y es claro. Entonces, vamos ya a entrar en la composición del contenido de la propuesta. Vamos a utilizar el esquema que acabamos de ver sobre el proyecto hipotético intercambio de sabiduría para la explicación de la necesidad, en esta sección de la explicación de la necesidad de la propuesta. Empezamos
con el planteamiento de la necesidad que su organización ha identificado. Esta sección contestará las preguntas: ¿por qué se necesita invertir fondos en este problema? ¿Quiénes son los más afectados? El planteamiento de la necesidad le da a ustedes la oportunidad de presentar los hechos y las pruebas que fundamentan la necesidad de desarrollar su proyecto. Al utilizar estadísticas, usen las más específicas a su localidad o enfoque y use solo las que necesita específicamente para fundamentar probar su argumento. La explicación de la necesidad se concentra no en las carencias y necesidades de su organización para llevar a cabo este programa o estos servicios, sino en las carencias de la comunidad que ustedes tienen como enfoque. En el caso de nuestro proyecto hipotético, la necesidad en el cual se enfoca el proyecto es el nivel académico de los estudiantes de primaria de la escuela local. Y también, lo vemos acá, y en este caso, esa primer problemática que se identifica, ustedes van a presentar, o las personas que están haciendo esta propuesta van a presentar datos que reflejan esa conclusión con estadísticas locales, estadísticas actuales, corrientes, para poder sustentar esa conclusión. La segunda necesidad que identifica este proyecto es que las personas mayores necesitan oportunidades reales y valiosas para trabajar como voluntarios en la comunidad. De nuevo, busquen estadísticas para sustentar esa conclusión y preséntenlas de forma clara y muy bien explicadas. Ahora, ya bien descrita la necesidad que ustedes han identificado como problema, aquí empieza la sección más larga de la propuesta, la descripción del proyecto, que en su esencia es la solución que ustedes presentan al problema identificado en la primera sección. Aquí van ustedes a lucir sus habilidades en la elaboración de proyectos y se empieza la descripción del proyecto con una explicación de las metas y los objetivos del proyecto. Tengan en cuenta la diferencia entre las metas y los objetivos en general. Las metas son amplias y generales. Expresan en la meta final que busca lograr su proyecto. Los objetivos, por contrario, son logros específicos y para un periodo de tiempo determinado. Como ven en esta configuración, que en inglés forma la palabra SMART o inteligente, los objetivos deberían ser específicos, por supuesto, también medibles, contables, que ustedes puedan contarlos, alcanzables y realistas, así que sean con la configuración, estructura de su organización, sean realistas ante esa estructura. Y además deben tener plazos y fechas para su cumplimiento, los objetivos. Ahora vamos a ver, utilizando nuestro proyecto como ejemplo, aquí tenemos las metas y objetivos a través de los cuales este proyecto presenta una solución a la problemática identificada. Por metas, tenemos adelantar el rendimiento en lectura de los alumnos de primaria de la escuela local y también tenemos ofrecer una oportunidad de servicio comunitario para las personas mayores en la comunidad. Por objetivos tenemos 3 tareas claras. Reclutar a 20 estudiantes en los grados terceros a sextos que tengan un nivel de lectura bajo el nivel de su grado. Adelantar el nivel de rendimiento en la lectura del 75% de estos participantes. Y también involucrar y entrenar a 20 personas mayores como instructores voluntarios. Ahora, verán que las metas expresan lo que logrará el proyecto al cumplirse estos 3 objetivos.
de nuevo, lo que ven acá son logros específicos que se buscan cumplir, medir y alcanzar en un periodo de tiempo determinado, un año, para así llegar a las metas principales del proyecto, las dos que tenemos acá, adelantar el nivel académico en la lectura y proveer oportunidades valiosas de servicio comunitario para las personas mayores. Ahora, llegamos a la sección práctica de la propuesta, los métodos. Ya descrita la necesidad a la que responde el proyecto y también la solución que propone el proyecto en sus metas y objetivos específicos, tenemos que hablar de lo que ofrece el proyecto en específico. Llegamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se hará? ¿Quién lo llevará a cabo? Y se trata de una descripción detallada de lo que ocurrirá desde el comienzo del proyecto hasta su final. Los métodos deben coincidir con los objetivos que se establecieron al comienzo. En nuestro ejemplo, que acabamos de repasar, los métodos adecuados podrían describir lo siguiente. ¿Cómo se reclutarán a los jóvenes y a los voluntarios? ¿Cómo se trabajarán con los niños o trabajará con los niños y con los voluntarios? ¿Cómo se evaluará la mejora en la lectura de los niños? ¿Y cómo se evaluará la experiencia para las personas mayores voluntarias? Para cada sección de los métodos incluyan cómo harán cada actividad. Por ejemplo, cuánto tiempo trabajarán con los alumnos, cuántas horas, cuántos días, en qué tiempo, presente fechas o plazos en los cuales se llevarán a cabo las actividades planteadas. Use un cronograma si les parece necesario. Ahora, lo que tiene que ver del personal del proyecto, es importante dedicar algunas oraciones para indicar la cantidad de empleados, sus títulos y estudios, así como sus funciones específicas dentro del proyecto. La información detallada sobre sus empleados de este proyecto que participan en el proyecto puede incluirse como parte de esta sección o también en el apéndice de la propuesta. Las fundaciones donantes no deben mirar a los métodos propuestos en su proyecto o en su propuesta y al personal descrito tanto en su número como en su preparación y experiencia y ver un desajuste entre los dos. No deberían preguntarse, ¿realmente tiene esta organización la capacidad de llevar a cabo este proyecto? Ahora, el término personal puede referirse a voluntarios, consultores, así como a empleados con salario. Ahora, la colaboración también es importante y es otro factor que ayudará a la fundación donante a decidir si ustedes como organización cumplirán con sus objetivos o no. Y las alianzas o colaboraciones para este proyecto podrían indicarle a las fundaciones donantes que tienen ustedes mayores posibilidades de cumplir con todos sus objetivos y en las metas finales. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta este aspecto desde la etapa inicial de diseño y conceptualización del proyecto. Decidirán en ese momento qué organizaciones podrían compartir el trabajo de su proyecto y si esas colaboraciones ofrecerían beneficio a su público destinatario. Si asociarse no es práctico por los momentos, se les sugiere que conozcan mejor que las mismas fundaciones donantes a el sector sin fines de lucro completo de su región y de su campo de trabajo. Es importante tener ese nivel de conocimiento cuando empiecen el diálogo con las fundaciones donantes. Si no se han asociado y si no tienen muy buenas ideas sobre quiénes podrían ser sus socios, piensen en utilizar nuestra base de datos sobre colaboraciones. En inglés se llama Collaborations Database y está también en nuestro sitio web GrantSpace y más adelante les mostraré dónde está esta base de datos. Ahora, tenemos que explicar en esta sección de la propuesta
¿Cómo mediremos el progreso de nuestro proyecto en alcanzar los objetivos y al final las metas propuestas por nuestro proyecto? Esta es la sección sobre el plan de evaluación de la propuesta. Aquí deberán formular un plan de evaluación para poder darles a las fundaciones donantes que apoyarán a su proyecto respuestas a este tipo de preguntas. ¿Se alcanzaron los resultados previstos? ¿Se utilizaron las estrategias adecuadas? ¿Tuvieron el impacto en la población destinataria que se esperaba? Sería útil decidir que cada objetivo presentado en la descripción del proyecto, ¿se acuerdan? Cada objetivo en la primera sección de su descripción del proyecto, deberá evaluarse dentro del plan de evaluación. Presenten las maneras o instrumentos mediante los cuales medirán cada objetivo propuesto en la sección anterior. En la descripción de la evaluación, expliquen cómo recabarán la información necesaria para contestar las preguntas que acabo de mencionar, cómo se analizarán esos datos y quién llevará a cabo esta evaluación. ¿Van a ser ustedes mismos quienes van a hacer la evaluación del proyecto o van a ser consultores externos que van a utilizar? Muchas veces depende del tamaño del proyecto la decisión sobre quién va a hacer esa evaluación. Algunos planes de evaluación miden el producto, es decir, los resultados finales del trabajo o intervención. En este caso, de este caso hipotético, podríamos usar instrumentos objetivos, como es el examen que les podríamos poner a los alumnos al comienzo y al finalizar el programa de tutoría. Otro método de evaluación mide el funcionamiento del proyecto a través de su desempeño, es decir, miden los procesos que se hayan implementado. Por un lado, se pueden medir a través de métodos objetivos, por ejemplo, número de horas contribuidas de los voluntarios, o también mediante medidas cualitativas por portafolios o archivos de trabajo de los alumnos, diarios de los voluntarios y entrevistas con esos voluntarios. Esa es la sección de evaluación de su proyecto. Vale la pena aprender más acerca de los fundamentos de la evaluación porque es sumamente importante para las fundaciones donantes que ustedes sepan cómo evaluar y primero cómo evaluar su trabajo y segundo cómo describir y cómo expresarse acerca de esa evaluación. Utilicen los recursos en línea de GrantSpace y otros recursos en Internet para aprender más sobre la evaluación. También la publicación Guía para escribir propuestas, el Foundation Center, tiene capítulos enteros sobre la evaluación. Y también el resto de los libros en la colección del Foundation Center también artículos en línea les explican cómo se hace una evaluación bien diseñada. Ahora, hablemos de la sostenibilidad. La mayoría de las fundaciones donantes hoy en día buscan asociarse con organizaciones autosuficientes o parcialmente autosuficientes, cuyos programas incluyen posibilidades de sostenerse por su cuenta. Piensen y describan en esta sección las formas en las cuales su proyecto podría atraer otras fuentes de ingresos, además de las fundaciones donantes. En el proyecto ejemplo de nosotros se buscará apoyo adicional de las personas cercanas a la comunidad y de otras entidades donantes, como la entidad comunitaria United Way y agencias locales gubernamentales. También la organización podría probar para el año entrante de este proyecto un sistema escalado de cobros por servicios. Así el programa podría cubrir algunos de sus gastos por los ingresos generados por el propio proyecto. Ahora, hablemos de finanzas, del presupuesto. Después de haber completado la descripción completa del proyecto, tendrán toda la información necesaria para preparar el presupuesto. Tendrán todas las actividades del proyecto con cálculos sobre quién las llevará a cabo y el tiempo que cada actividad tomará. ¿Dónde colocamos el presupuesto dentro de una propuesta de proyecto? Si lo desea, puede incluir el presupuesto acá, después de la descripción del proyecto.
Sin embargo, la mayoría de las propuestas colocan el presupuesto al final. Sigan las pautas de cada fundación. Al comenzar el presupuesto, utilicen una hoja de cálculo. Una buena manera de empezar es identificar todas las partidas de gastos y luego investigar el costo de cada uno de esos gastos, pues de esas partidas. Recuerde que los costos tienden a aumentar con el tiempo. Es posible que desee proyectar un monto adecuado de inflación. En la mayoría de los presupuestos, la mayor parte de los costos es para el personal, como ustedes ven aquí en los costos directos personal. Estos incluyen no solo los salarios de los empleados, sino también las prestaciones sociales, impuestos y costos relacionados con el personal. No olviden incluirlos en su propuesta, ya que pueden sumar una cantidad significativa de dinero. Los gastos no salariales o no relacionados al personal podrían incluir muebles de oficina, equipo, computadoras y otros gastos del programa. Puede sonar extraño, pero si usted utiliza a consultores, no aparecerán en la lista debajo del personal, ya que no son empleados de su organización y no reciben prestaciones o beneficios de su organización. Más bien, puede denominar estos servicios como honorarios profesionales. En total, los gastos de personal y los gastos no relacionados al personal son los gastos directos del proyecto, es decir, los gastos que están directamente relacionados con su proyecto. Es probable que también tengan gastos indirectos, que a veces se denominan gastos compartidos o gastos administrativos. Los gastos o los costos indirectos son aquellos que no están directamente relacionados con el proyecto, pero son gastos que incurre su organización al llevar a cabo este y otros proyectos. Por ejemplo, si calculan que el 10% de la factura de la electricidad y teléfono de la organización se pueden atribuir a su proyecto, pueden incluir el 10% en sus costos indirectos. Tengan en cuenta que el presupuesto no incluye solo los gastos del proyecto, sino también los ingresos del proyecto. Incluyan todo lo que tenga el proyecto en donaciones, aportes o pagos recibidos. Esto puede incluir donaciones en especie, si por ejemplo su proyecto recibe gratis la comida para los bocadillos de estos estudiantes, en el ejemplo de nuestro proyecto hipotético. A menudo es buena idea incluir lo que se denomina una descripción del presupuesto, una explicación del presupuesto en esta sección. La explicación del presupuesto le da la oportunidad de explicar con palabras lo que podría no estar claro en las cifras por sí solas. Pueden aclarar cómo llegaron a sus números, por ejemplo, o explicar las partidas inusuales. Algunas personas proporcionan la descripción del presupuesto en notas al pie de página. Otras utilizan una sección por separada para esta explicación. Veamos un modelo de presupuesto del proyecto que acabamos de considerar presentado en hoja de cálculo. Casi siempre se comienza por los gastos de personal y se incluyen los salarios y también las prestaciones sociales. Los gastos de personal se dividen entre los gastos en salario por tiempo dedicado al proyecto. Como ven, los empleados remunerados de este proyecto trabajan solo una porción de su tiempo con este proyecto. Se calcula su salario para este proyecto utilizando esa proporción de tiempo. Más allá del salario, hay que calcular los gastos por prestaciones o beneficios para los empleados del proyecto. La organización calcula una tasa global para las prestaciones o beneficios que le ofrece a sus empleados. En este caso de nuestro proyecto es el 20%. ¿Quieren aprender a calcular esta tasa? Tomen el curso en aula o en línea, Elementos básicos del presupuesto de un proyecto, que explica los detalles de la formulación de un presupuesto de proyecto, incluyendo las tasas de prestaciones que tenemos acá. Ahora, los gastos aparte del personal o no salariales,
como ya enumerados, son los gastos que se incurren al llevar a cabo todas las actividades del proyecto, incluyendo los materiales, comida para los participantes, llamadas telefónicas, transporte, etcétera, etcétera. Los consultores se incluyen en esta categoría, no en el renglón del personal, como ya vimos. Todos estos son gastos directos del proyecto, es decir, gastos que se atribuyen directamente a las actividades y usos del proyecto. Pero por otro lado tenemos los gastos indirectos. La organización también calcula una tasa global para los gastos indirectos. Muy a menudo, los presupuestos de propuestas lo incluyen como un porcentaje del total. Algunas fundaciones permiten que se añada un porcentaje determinado para cubrir estos gastos indirectos. Otras fundaciones no permiten que se utilicen sus donativos para estos gastos. Tendrán que estar pendientes de las pautas de cada fundación a las cuales mandarán sus propuestas y buscar alternativas para cada situación. En este caso vemos que los gastos administrativos que se permiten para este proyecto, para la fundación a la cual está dirigida esta propuesta, es el 15%. Y esa es una tasa que se calcula utilizando las finanzas de la organización. Y también el curso que les acabo de mencionar, Elementos Básicos del Presupuesto de un Proyecto, explica cómo se llega a esa tasa, a ese cálculo. Ahora, sigamos adelante. Ese es el presupuesto. Si quieren aprender más acerca de cómo crear un presupuesto de proyecto, por favor tomen el curso Elementos Básicos del Presupuesto de un Proyecto. Lo tenemos en español y también en inglés, como curso en línea o curso en aula y curso en vivo en línea también. Ahora, en esta sección de solo una página, recuerden, describirán los elementos esenciales de su organización. Por ejemplo, pueden hablar de los comienzos de su organización, por qué fue establecida, por quién, la trayectoria, historia de la organización, todos sus programas y especializaciones, es importante hablar de ellos, la misión, visión y metas principales de la organización. Y también hay que tomar algunas oraciones para describir la junta directiva, cómo está estructurada, qué tipo de miembros tiene, y también para el personal de la organización, el plantel del personal de la organización. También tenemos que tomar unas oraciones para describir al personal en su totalidad de la organización, en su totalidad. Eso le da es muy importante que la fundación donante tenga una perspectiva de su organización en su totalidad, no solamente el proyecto específico el cual están proponiendo en su propuesta. Ahora, en la conclusión, esos 2 párrafos que les quedan, van a utilizar solo media página para hacer el último intento de explicar y promover su proyecto. Resalten, por ejemplo, experiencias vividas por las personas beneficiarias de sus servicios en anteriores proyectos. Respondan a las preguntas por qué es importante que este proyecto tenga nuestro apoyo como fundación donante. ¿Para qué grupos o campos podría ser beneficioso este proyecto? ¿Por qué debería recibir una cantidad de apoyo para su organización? Dejen una buena última impresión en esta última parte de la narrativa, de la parte escrita de su propuesta. Ahora, el resumen ejecutivo, un documento sumamente importante dentro de su propuesta. Se redacta el resumen ejecutivo de último, después de haber redactado toda la propuesta completa. Colóquenlo de primero, será lo primero que lean las personas que van encargadas de evaluar su propuesta, y debe resumir lo que presenta el documento entero, es decir, la propuesta entera. Utilicen los mismos títulos y formateo de página
que en la propuesta y abrevien el contenido para cada componente de la propuesta, es decir, necesidad a la que responde el proyecto, descripción del proyecto, explicación de los fondos que se necesitan recaudar y de sus planes para el financiamiento futuro del proyecto, y una descripción breve de la organización, su trayectoria y su capacidad para llevar a cabo el proyecto. Tengan en mente que este resumen ejecutivo tiene que estar muy bien escrito para poder captar el interés de la persona que lee su propuesta. Recuerden que esa persona tiene 20, 30, 40 propuestas más que leer y que haya leído anteriormente a la suya. Entonces tengan en cuenta que este es el momento para resaltar de forma muy concisa, muy directa, su propuesta. También recuerden que para muchas fundaciones el resumen ejecutivo, el Executive Summary, será la única parte de su propuesta que llegará a manos de la junta directiva de las fundaciones al momento de hacer la votación sobre las propuestas que se van a financiar. Entonces, junto al presupuesto, que por supuesto va a acompañar al resumen ejecutivo, este documento tiene una importancia muy crucial y para su éxito con su propuesta. Ahora, los materiales de apoyo. Es muy importante que ustedes incluyan lo siguiente. Esto es casi requisito por, me imagino, un 99% de las fundaciones. Primero, la carta de designación bajo el artículo 501C3 del fisco, del IRS de Estados Unidos, es la carta que reconoce su condición legal como organización sin fines de lucro exenta de impuestos en Estados Unidos. También van a incluir estados financieros y presupuestos operativos de toda la organización. Es decir, son documentos financieros que las fundaciones donantes querrán ver y ustedes van a incluir copias de ellas, de estos documentos, en sus apéndices y materiales anexos. También van a incluir una lista de los nombres de los miembros de la junta directiva y sus afiliaciones y del personal, el plantel del personal, con sus títulos y sus, quizás también su currículum se pueden incluir en estos apéndices y materiales. También ustedes van a incluir otros materiales y documentos que les pidan las fundaciones incluir. Es importante no recargar sus propuestas con documentos y otros materiales que no se les hayan pedido mandar. Los anexos sirven solo de apoyo a su propuesta. No incluyan lo que no es necesario. Consulte las directrices de las fundaciones, incluyan solo lo que les pidan incluir y tengan cuidado de no excederse en el tipo de documentos que vayan a incluir. Sí les sugiero que también puedan incluir cartas de referencia o de apoyo de otras organizaciones hacia ustedes, artículos de prensa sobre su organización que puedan tener y cualquier otro documento o material que les pidan y que estén directamente asociados con su proyecto. Ok, entonces son los apéndices y materiales, documentos anexos. Ahora, la presentación y entrega de la propuesta es importante tener en mente lo siguiente. Sus paquetes de propuestas tendrán tres partes. Primero, la carta de presentación. Segundo, la propuesta. Y tercero, los documentos anexos. Un solo paquete con estas tres partes. La carta de presentación se coloca de primero en el sobre del paquete. Es lo primero que le hará a la persona encargada de procesar el correo dentro de la fundación donante. Podría ser el punto débil de su propuesta. No dejen que lo sea. Una buena carta de interés incluye, por supuesto, toda la información de contacto necesario. Es decir, nombre de la organización, nombre del proyecto, nombre y contacto de la persona que presenta la propuesta ante la fundación. También descripción de los contenidos del paquete, una solicitud específica, una explicación de por qué se dirigen a la fundación, mención de cualquier conversación anterior que hayan tenido con alguien de la fundación acerca de este proyecto
y también una explicación del proyecto de forma muy resumida. La carta también debería decir que les gustaría tener una reunión con la fundación y que están dispuestos a brindar información adicional por teléfono o por correo electrónico. Debería ser firmada esta carta por el director ejecutivo o el presidente de la junta directiva. En el paquete de la propuesta, la carta viene seguida por la propuesta completa. Después de la propuesta se colocan los materiales anexos y se utiliza una carpeta muy sencilla para empaquetar estos materiales. Nada sofisticado o difícil de abrir para hacer copias, por ejemplo. Entreguen todas sus propuestas con 2 o 3 semanas de anticipación a cada fundación donante. Es decir, siempre antes de la fecha tope. Y 2 o 3 semanas me imagino que podrían entregarla aún más temprano, un mes antes. Traten de hacer eso para que no llegue su propuesta el último día de la entrega y ya hayan recibido muchas propuestas antes de la propuesta de ustedes. Ahora, aquí tenemos también otros métodos de solicitar fondos que también son aceptados por fundaciones y muchas veces que son requisitos de las fundaciones. Además de una propuesta tradicional, existen otros modos de solicitar fondos para un proyecto. Por ejemplo, solicitudes universales creadas por agrupaciones de fundaciones regionales y aceptadas como formatos de solicitud por estas fundaciones. Utilicen los enlaces que les voy a enseñar ahorita mismo en la página web del Foundation Center para conseguir a las asociaciones y sus solicitudes universales. Si entre las fundaciones que ustedes hayan conseguido en sus investigaciones identifican algunas que aceptan el formato universal, utilícenlas, pero tengan en mente que muchas veces estas mismas fundaciones piden aún información adicional fuera del mismo formato universal. También hay formatos de solicitud creadas por cada fundación. Entonces, estas se desarrollan sus propios formatos de solicitud que en algunos casos colocan en sus sitios web. En otros casos no colocan en sus sitios web y uno tiene que pedirlos por correo. Sigan con cuidado las instrucciones y en particular las pautas sobre el número de páginas o palabras por sección. También está lo que se llama propuesta carta, que es por otro lado fundaciones que piden una carta propuesta en vez de una propuesta tradicional. Es decir, es una propuesta muy abreviada, una mini propuesta de quizás 3 a 4 páginas. En estos casos, sus propuestas serán de menos de 5 páginas y tendrá otro tipo de estructura la propuesta porque es una propuesta carta. También hay acercamiento y creación de vínculos con fundaciones donantes que ustedes podrían seguir. Sigan las pautas de cada fundación sobre los primeros contactos con las fundaciones, pero también tomen la iniciativa de establecer vínculos antes de mandar su propuesta escrita. Es sumamente importante que ustedes hagan esto. Así que traten de comunicarse por teléfono y si no por teléfono, por correo electrónico con las fundaciones antes de mandar su propuesta escrita. Los métodos tradicionales de crear acercamiento con las fundaciones también incluyen una carta de interés o de solicitud. Muchas fundaciones piden recibir primero una carta de interés antes de decidir si ustedes van a mandar una propuesta completa. También hay pre-solicitudes en línea, que son una forma, es decir, es una carta de interés, pero en línea, una solicitud que ustedes llenan en el sitio web de la fundación y que hace una especie de filtro para que las fundaciones puedan escoger a las organizaciones o proyectos que les interesan antes de recibir una propuesta completa. Eso es útil para nosotros, las organizaciones sin fines de lucro, porque ese tipo de solicitud es relativamente fácil de llenar.
Ahora, vamos a hablar de lo que deben considerar para después de la entrega de la propuesta. ¿Cuál es el seguimiento apropiado en distintas situaciones? Ahora, más allá del documento escrito, están estos pasos. Antes de entregar sus propuestas, hagan el intento, como acabamos de hablar, de comunicarse con la fundación donante para así preparar camino para su proyecto. Es muy importante esas primeras comunicaciones. Por supuesto que al comienzo van a llamar o por correo electrónico, tratar de hacer preguntas sobre las necesidades de la fundación y sus intereses específicos relativos a su proyecto, por supuesto. También van a utilizar esas conversaciones para presentarse como organización sin fines de lucro y interesadas en la fundación y sus actividades filantrópicas. También hagan una investigación completa de los donativos otorgados por la fundación. Investiguen a fondo el sitio web de la fundación si tiene sitio web y miren bien todas las fuentes de noticias para así tener una idea completa sobre las actividades de la fundación. Con esa información en mano pueden contactar a la fundación para hacer las preguntas que todavía les quedan sobre el interés que podría tener la fundación en su proyecto específico. Pero sí asegúrense, les digo de nuevo, de no pedir información que está disponible o fácilmente disponible en el sitio web o en el directorio en línea del Foundation Center, porque eso es dar una mala impresión a la fundación que ustedes no han hecho su investigación de forma dedicada y apropiada. Después de la entrega de su propuesta, usen sus llamadas anteriores como punto de partida del seguimiento que deberían hacerle al documento que acaban de entregar. Promuevan toda oportunidad de hacer seguimiento y de extender su relación y vínculos con las fundaciones. Y decidan cómo van a utilizar sus contactos de su junta directiva con la junta directiva de las fundaciones. Si tienen un contacto, una conexión entre su personal o su junta directiva y la junta directiva de la fundación donante, utilicen esos contactos o conexiones, pero con mucho cuidado y respetando los protocolos profesionales que existen para las personas encargadas de la evaluación de sus propuestas. Ahora, ¿qué pasa después de que se le otorguen los fondos o el donativo? Si la respuesta es sí. Por supuesto, ante todo, den las gracias en una carta por escrita dirigida al oficial de programa de la fundación y firmada por el director ejecutivo de su organización. Después, casi siempre en casi todos los casos, recibirán un documento detallando el arreglo formal con la fundación donante sobre la utilización de los fondos otorgados. Este arreglo también indicará qué tipo de informes deberán entregarle a la fundación sobre los resultados de su proyecto y el uso de los fondos donados. Por último, deberán abordar el tema de la posible continuidad del donativo para el año siguiente. Parece raro, pero en este es el mejor momento para indicarle a la fundación su interés de recibir su apoyo para continuar este proyecto en el futuro. En sus primeros intentos de obtener fondos de fundaciones donantes, probablemente recibirán algunos rechazos. Tengan en mente que la mayoría de las fundaciones quieren conocer bien a las organizaciones a las cuales otorgan fondos. Esto quiere decir que el siguiente intento de su organización de presentar una propuesta tendrá más posibilidades de éxito. Al comienzo, quizás sí reciban un no de respuesta, pero no dejen que eso les detengan en el futuro para su proyecto. ¿Qué deben hacer cuando la respuesta de la fundación donante a su propuesta es no? Bueno, primero agradecer en unas notas por escrito el tiempo y la oportunidad. También llamar a su contacto dentro de la fundación para averiguar si es posible averiguarlo, qué ocurrió con su solicitud
y para tratar de obtener sus comentarios o críticas de su propuesta. Muchas veces no existen críticas. Perdón. También pueden averiguar si la fundación que rechazó su propuesta tiene sugerencias en tanto a otras fundaciones que podrían interesarse por su trabajo. Deben continuar con el proceso. Eso es muy claro. Muchas veces la razón principal de un rechazo no es algún problema con la propuesta, sino la falta de fondos disponibles por parte de la fundación donante. No dejen de enviar su propuesta en las siguientes rondas o ciclos de aportaciones de esta fundación, especialmente si se les ha informado que la razón por la cual no hubo una buena respuesta, una respuesta positiva de la fundación fue por consideraciones financieras. También podrían buscar donantes no institucionales, por ejemplo, donantes particulares. Quizás dentro del grupo de contribuidores particulares existan personas con mayor interés de apoyar a su organización y a sus proyectos en el futuro. Ahora, vamos a ver los siguientes recursos de apoyo en nuestros sitios web. Vamos a ver la sección en GrantSpace dedicadas a propuestas de proyecto, también a modelos de propuestas, preguntas y respuestas en español y el curso breve del Foundation Center en este tema. También vamos a ver bibliotecas, es decir, información sobre las bibliotecas de nosotros, los recursos para la investigación de fondos filantrópicos, el libro en audio de la guía y también sobre el directorio de solicitudes aceptadas en común que ya acabo de hablar y también nuestro servicio de respuestas en español en vivo o en chat. Empecemos con el sitio web del Foundation Center GrantSpace. Fue diseñado para los que gestionan fondos filantrópicos y buscan la sostenibilidad duradera de sus organizaciones sin fines de lucro. Hoy en día también se ha convertido en un banco de conocimiento de recursos en castellano para el sector social. Ya van a ver. Con páginas dedicadas a distintos tipos de destrezas, GrantSpace ayuda a las organizaciones sociales a capacitarse en estas áreas importantes para su desarrollo y sostenibilidad. Entre ellas está la de la redacción de propuestas, como ven acá. Esta es la sección para la preparación de propuestas de proyecto. Contiene breves entrevistas con oficiales de fundaciones donantes, grabaciones de programas, también entrevistas en chat sobre temas particulares importantes para la redacción de propuestas y muchos más recursos. Todos estos recursos se ofrecen de forma gratuita. El banco de conocimiento de GrantSpace, Knowledge Base, como ven ustedes acá, contiene más de 70 artículos en español. Contestan preguntas sobre los temas más importantes dentro del manejo de organizaciones y la procuración de fondos. Por ejemplo, estos artículos sobre la preparación de una solicitud de fondos para un proyecto, son varios artículos, y este en particular, un ejemplo de ellos es este, que contesta la pregunta ¿cómo se redacta una propuesta de proyecto para fundaciones y corporaciones donantes? Tiene todo tipo de recursos en español, también en inglés, porque muchas veces tenemos ambos idiomas, recursos en ambos idiomas. Hace poco les mencioné que existen solicitudes de propuestas formuladas por grupos regionales de fundaciones. Estos formatos universales son aceptados como solicitud de fondos por las fundaciones miembros de estas asociaciones. En esta página de foundationcenter.org encontrarán la lista completa de las agrupaciones regionales de fundaciones donantes con enlaces a las solicitudes universales. También tenemos un curso en línea que ofrece un repaso general en texto de los elementos principales de una propuesta de proyecto. Sumamente útil, muy breve, muy contenido, fácil de manejar este repaso sobre este curso.
Si buscan modelos de propuestas, es decir, ejemplos de propuestas de proyectos presentados con éxito ante fundaciones donantes, acá podrán ver algunos de ellos en la sección Sample Documents del sitio web de Foundation Center, grantspace.org. Por supuesto, la mayoría de estos, si no todos, están en inglés, pero eso es una buena forma de aprender cómo escribir una propuesta exitosa, siguiendo los modelos que están acá. Entre los recursos en línea que ofrece el Foundation Center está la versión en audio de la publicación en español, Guía para escribir propuestas. Acá podrán abrir los distintos capítulos de este libro en audio sin costo alguno. El directorio en línea del Foundation Center, que les hablé bastante anteriormente, incluye a todas las instituciones filantrópicas del sector privado en Estados Unidos. Como les mencioné anteriormente, se llama Foundation Directory Online y se ofrece en nuestras bibliotecas gratuitamente y por suscripción para utilizarla en su propia oficina, su propia computadora. No dejen de comunicarse con nosotros a través de nuestro programa Ask Us. Nuestros bibliotecarios en línea pueden contestarles sus preguntas y recuerden que tenemos a bibliotecarios que contestan en castellano. Gracias por su atención y no olviden visitar los sitios web del Foundation Center que aquí les pongo para descargar los documentos relacionados con este curso. Hasta luego, muchas gracias por su atención y mucho éxito con sus proyectos.